Mi nombre es Joaquín de Labo, soy director y guionista de Gran Hotel Prado, un corto enteramente producido y filmado en Bahía Blanca y en Punta Alta, que es una ciudad acá cerquita. Buenísimo, bienvenida. Gracias por Muchas gracias. participar, gracias por estar en el festival. Nos pone a nosotros muy contentos. Tenemos un par de preguntas iniciales que hacemos ahora como para todos la misma, que es bastante básica, es ¿qué te inspiró a contar esta historia? Creo que no hay una respuesta única, pero en un principio tenía ganas de hacer algo con pocos personajes, incluso con pocos planos y en un hotel. Y luego también homenajear en algún punto muchas películas que un poco en mi despertar cinematográfico me marcaron, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el proceso de escritura y cuánto cambió desde la primera idea que tuviste hasta que viste el corto terminado? En un principio había escrito algo, esto en junio del 2022, empecé justo el otro día había el primer archivo de texto. Empecé escribiendo algo con 3 personajes, con algunos homenajes también, pero no tan relleno, digamos. Y terminé como depurando la historia como para que sean menos personajes y abrazar del todo como los homenajes, digamos, hacerme cargo completamente de eso y 8 meses más o menos como eso, en proceso de revisiones, hasta que, bueno, terminó quedando lo que quedó y en marzo quedó como el guión, el marzo del 23 quedó el guión como terminado. Y ahí me puse ya a buscar las locaciones, los actores, a producirlo bien. ¿Qué significa para vos que el corto sea parte de este festival o de los festivales en general? No, la verdad, un orgullo, la verdad, o sea, poder mostrarlo para mí ya es un montón. Uno lo hace con mucho cariño, con mucho amor por el cine, en definitiva, y que alguien más lo vea es espectacular y que esté encima compartiendo pantalla con otros cortos seleccionados minuciosamente, para mí es de verdad espectacular y les quiero agradecer por haberme tomado en cuenta. ¿Cómo ves en general el presente en realidad no tanto del cine, sino del cortometraje argentino, que es algo más complicado por ahí? A ver, si bien soy muy consumidor de cine, o sea, me la paso mirando películas prácticamente, del área cortometrajes en sí, no soy un consumidor tanto como de largometrajes. Sí noto como que hay medio historias que se repiten, ¿no? O por registro, capaz. Pero no sé por qué, si es como una corriente de época, que quizá hay como una cosa de registros parecidos. Con esto no estoy diciendo que sean malos. Pero que sí hay como una fisonomía autoral, si se quiere, de los cortos argentinos. Hay algo que a mí me gusta mucho que sucede en el corto, que es yo cuando lo veía digo, oh, este está copiando, se está copiando directamente de una película conocida, Terrible Ladrón. Pero Terrible Ladrón. Llevar al espectador a ese punto, es decir, este se está copiando para después crear de ahí una historia totalmente nueva. A mí me gustó un montón y bueno, quería saber cómo llegó el resultado y qué fue lo primero que quisieron hacer. Si quisieron hacerle creer al espectador que están viendo una copia, una burda copia, como diría Tinelli, de algunas películas, porque después el final es buenísimo, que es lo que te saca completamente no están copiando, están haciendo algo totalmente original y es buenísima la idea. Sacando la parte del primer boceto, ¿no? Que era una historia más larga. Digo, cuando ya me decidí a hacer 2 personajes y
que sea un enfrentamiento, entre comillas, entre dos, siempre tuve claro que quería jugar justamente con eso, ¿no? Como, che, esto es psicosis, pero y nada, utilizar ese recurso como para después hacer ahí un giro, ¿no? Eso lo tuve claro de un principio. Después le tuve que terminar de dar forma. Y no, en definitiva eso. O sea, siempre tuve claro que quería presentarlo como una copia, entre comillas, y utilizarlo a mi favor luego. ¿Qué aprendiste con este que crees que te va a servir para lo próximo que hagas? O sea, no es el primero, sí el primero que le pongo mucho más. Digamos, armo un equipo más grande, que tampoco digamos un millón, ¿no? Pero digamos, los créditos no son los más largos que en el mundo, lo habrán visto ustedes. Pero he hecho corto de que soy chico jugando con la cámara, digamos, y había hecho uno hace, no sé, 5 años más o menos, pero nada que ver. O sea, este sería el primero que le pongo como mucho, mucho por todos lados, digamos. Ya aprendí un poco eso, que digamos que para hacer algo e ir progresando hay que ponerle mucho de uno, mucho tiempo, los recursos que uno tenga, y hacerlo lo más artesanal en el buen sentido de la palabra que se pueda. Yo estoy conforme con cada plano, cada veladorcito que hay, cada cuadrito que haga. No como obvio siempre con los recursos que uno cuenta, pero eso, hacerlo digamos, mientras más artesanal en el buen sentido de la palabra que uno lo haga, siento que mejor va a quedar. Y nada, es un camino en el que quiero seguir progresando. ¿Qué consejo le darías a algún director que esté recién arrancando o que esté estudiando lo que sea, como para poder crear un cortometraje hoy en día? Hagan cualquier cosa, que se manden todas las cagadas a vida y por haber y que las graben a fuego, que yo lo hice, digamos, hice cosas que hoy las veo y digo, ¿qué hice acá? ¿Qué quise hacer? A ver, eso, grabar a fuego con los errores, obvio que no es la idea hacer algo para equivocarse, ¿no? Pero indefectiblemente pasa. Eso, en un principio que hagan y se equivoquen. Y luego, cuando creen que ya tienen algunos errores en la espalda, que hagan un equipo de trabajo y que sin perder como, digamos, la mirada propia del director, deleguen, ¿no? Deleguen porque es ni más ni menos que un trabajo en equipo. O sea, de lo que vos escribís pasa por 2 millones de tamices hasta que se ve reflejado en la pantalla, porque ya, digamos, cualquier cosa te eleva o te tira para abajo lo que termina saliendo. Así que, en definitiva, eso.